embajadores, distinguidos invitados, señoras y señores, vamos a proceder inmediatamente a la firma del convenio entre el Gobierno de la República de Honduras y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos para el establecimiento de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, MASICH. Ahora, inmediatamente, procederemos a la firma del convenio. Firmará por la República de Honduras el excelentísimo señor Presidente de Honduras, por la Secretaría General, el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos. Quisiera, antes de dar el uso de la palabra, reconocer a la primera dama, Ana García de Hernández, altas autoridades del Gobierno de Honduras que se encuentran con nosotros, así como altas autoridades también del Gobierno de los Estados Unidos. Y ahora hará uso de la palabra Su Excelencia Arturo Corrales, Secretario de Estado de la República de Honduras. Señor Canciller, por favor. Muy buenos días, presidente, secretario general adjunto, sus excelencias, amigos todos. Hoy, con la firma del convenio, se evidencia que hubo, que hay y habrá voluntad y entendimiento entre el Gobierno de Honduras, la sociedad hondureña y la Organización de Estados Americanos. Hay que agradecerles a muchos. En la OEA, a todas las secretarías y a todos y cada uno de sus miembros han puesto corazón, horas de trabajo, sacrificio para tener este convenio. Y a usted, secretario general, Honduras le agradece. También en Honduras hay mucho que agradecerles, a los cuerpos intermedios de la sociedad, a los medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales, partidos políticos, centrales obreras y campesinas, cooperativas, sociedad económica intermedia, universidades. Todos ellos, muchísimas gracias, pero a la institucionalidad, a la Judicatura, a la Fiscalía General, a la Secretaría de Seguridad, al Gabinete y a usted, señor presidente, por traer a Honduras hasta este momento. Se ha hecho mucho, pero ni por cerca lo suficiente. Algunos entienden que el proceso de preparación y negociación de este convenio que se acaba de firmar, su antecedente inicia en junio de este año. Parcialmente cierto. Pero hay un antecedente mayor, una preocupación genuina del entonces presidente del Congreso Nacional, hoy presidente de Honduras, don Juan Orlando Hernández, cuando toma los diagnósticos producidos por la Organización de Estados Americanos del 2011 y 2012 y dice, aquí hay una clara definición de los problemas que necesitan una clara definición de un plan de acción. Y en conjunto con el Ejecutivo ponen en marcha
ese plan de acción basado en los diagnósticos de la Organización de Estados Americanos. Entonces, no es un accidente que sea la OEA la que hoy firme este acompañamiento para la institucionalidad y la sociedad hondureña. Estaba en esos diagnósticos en donde la principal causa del problema se llamaba impunidad. Y se hicieron 7 ejes fundamentales en donde el presidente del Congreso y el Ejecutivo definieron con toda claridad atajar la impunidad. Escudo para que la droga no entrara al país. Lucha para desmantelar los carteles al interior del país. Combate frontal a la corrupción, haciendo todo esto respetando y promoviendo los derechos humanos, generando institucionalidad, fortaleciendo la democracia para producir desarrollo. 7 ejes muy claros en los que ha habido una disciplina de trabajo. Pues hoy, la OEA, en una segunda etapa y una tercera etapa, se suma a la acción, el postdiagnóstico, y nosotros lo agradecemos. En el 2014 se realizó una segunda evaluación al diagnóstico del 2012 y mucho de lo que contiene este convenio hoy firmado está ahí sus raíces, están ahí sus antecedentes y han sabido recoger. Así que se le agradece a la OEA no los últimos 6 meses, los últimos 4 años en donde ha entendido muy bien a Honduras y donde Honduras se siente entendida por la Organización de Estados Americanos. Muchísimas gracias. Hará uso de la palabra el abogado Fernando Chinchilla, fiscal general de la República de Honduras. Por favor. Muy buenos días, señor presidente de la República, señor secretario general, demás miembros de la mesa principal, señoras y señores. En nombre del Ministerio Público de Honduras, que por mandato constitucional y legal es el representante y defensor de la sociedad, permíteme manifestar la enorme satisfacción de estar esta mañana en una fecha histórica para el pueblo hondureño. Este día marca el inicio de una nueva etapa en el combate de la corrupción y la impunidad en Honduras. Este día marca, desde nuestra perspectiva del Ministerio Público, una fecha en la cual los hondureños pueden tener la confianza de que se está trabajando por construir una sociedad más justa e incluyente, que estamos trabajando por hacer, junto con la comunidad internacional ahora, un país en el cual cada uno de los hondureños pueda hacer realidad sus más legítimos anhelos y aspiraciones. Los esfuerzos que venía haciendo la sociedad hondureña y el Estado por combatir la corrupción y la impunidad hoy se ven fortalecidos con el acompañamiento activo que hará la comunidad internacional. Y esto es algo que no debe causar sorpresa. En este mundo global, en esta sociedad de la información del siglo XXI en que vivimos, el aislacionismo ya no es opción. La interdependencia, la multipolaridad son realidades incontrastables que están en nuestros días. Pero ¿qué provoca que tengamos ahora que en la agenda internacional existe un combate a la corrupción? Creo que muy acertadamente alguien había dicho tiempo atrás que en este no muy distante viraje de siglo acudimos al desgaste de las fábulas, a la crisis de los grandes relatos, a la muerte de las ideologías y al fin de esa razón totalizante. Esto nos trae y nos tiene ahora, como Ministerio Público, a nosotros extremadamente llenos de expectativas, porque nos da la oportunidad, la presencia de la MASIC en el país, de poder construir páginas verdaderamente importantes en la historia institucional y en la vida nacional. Estamos seguros que la presencia de cada uno de los expertos que nos acompañarán en las investigaciones y casos nos permitirá trasladar los conocimientos y la experticia que ellos tienen, y eso se va a traducir en investigaciones, en sentencias y en condenas. Como fiscal general de la República estoy convencido que la corrupción se puede y se debe atacar, y sobre todo que podemos vencerla. Pero creo que no debemos quedarnos solo en la parte sancionatoria, de castigar ejemplar y severamente a los corruptos. A la par, tenemos que acudir a una reforma institucional.
Si nosotros no cambiamos las condiciones estructurales que permiten que la corrupción crezca, solo estaremos sustituyendo temporalmente a los corruptos que son acusados. La única herramienta, la única barrera que creemos que es fundamental para que este ciclo no se repita es la modernización del Estado. Importante las recomendaciones que hará del sistema de justicia y nuestro sistema político la misión. Desde nuestra posición creemos que es importante entender que ocupamos un poder ejecutivo gobernante, una administración pública eficiente, eficaz y transparente, un poder legislativo legítimo, fortalecido en sus capacidades de control político y de deliberación, y una administración de justicia con capacidad de ser eficiente en las investigaciones y en el castigo severo y ejemplar a los delincuentes. Honduras, señor secretario general, es un pueblo conformado por hombres y mujeres que hoy más que nunca se sienten frustrados por ver que durante décadas les han robado su futuro. Aquellas personas que han sustraído los recursos públicos que hoy les permitirían tener mejores hospitales, mejores escuelas, educación y empleo digno. Hombres y mujeres que hoy más que nunca reclaman una respuesta institucional que sea oportuna y coherente. En este diseño de combate a la corrupción, creemos que debe tomar parte el Estado, la sociedad civil, el sector privado y la comunidad internacional. El Ministerio Público está listo para recibir a la misión, para trabajar cuanto antes posible. Encontrarán de parte de nuestros fiscales y agentes a hombres y mujeres dispuestos a brindarse sin tiempo ni medida en continuar su ardua lucha contra la corrupción, el crimen organizado y la delincuencia común. No será una tarea fácil. Vamos a encontrar enormes dificultades, pero estoy seguro que juntos los vamos a vencer, porque nacimos para enfrentar la adversidad, porque tenemos una fe, una voluntad firme e inquebrantable, cada uno de los fiscales, de brindarnos con determinación a hacer de Honduras un país en el que en un futuro no muy lejano, cada hondureño pueda levantarse con la certeza que puede procurarse para los suyos trabajo, educación, salud, educación y seguridad. Un país en el que todos podamos vivir juntos en paz y armonía. Gracias. Hará uso de la palabra el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro. La corrupción y lo que es peor aún la impunidad ante ella son males sistémicos que erosionan la democracia, alejan a la ciudadanía del sistema político, generan desconfianza y una perenne percepción de injusticia en la sociedad. Al final del día, los únicos beneficiados son quienes pertenecen a un pequeño grupito que se apropia de los recursos públicos. Y como siempre, los perjudicados son los más débiles, los más humildes, los que viven de su esfuerzo. Hoy abrimos un capítulo de esperanza en Honduras, con el establecimiento de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad, la MAXI. Señor presidente Juan Orlando Hernández, amigas y amigos, reconociendo como antecedente que su gobierno, presidente, consciente de la necesidad de abordar la corrupción y la impunidad de manera decidida y urgente, propuso en junio de 2015 un sistema integral hondureño de combate a la impunidad y a la corrupción y abrió un diálogo sin condiciones con los distintos sectores del país. Con la firma de este acuerdo fundacional de la MAXI, cerramos una etapa de diálogos con el gobierno de Honduras, con los actores claves de la sociedad civil hondureña, los indignados, los actores públicos, políticos y el sector privado, para ahora abrir un nuevo curso de acción en el país, con el objeto de instalar un cambio cultural en las instituciones de justicia del país, guiado por la transparencia, la probidad y la rendición de cuentas. No será tarea fácil. En estas cosas no hay gratificación instantánea. Se trata de una iniciativa sin precedentes que tiene como objetivo abatir la corrupción y la impunidad en Honduras y producir una reforma estructural de la administración de justicia en un país que le dice basta a la corrupción. En Honduras, a la hora de los diagnósticos, eso es ya parte del pasado. Es tiempo de actuar y generar ejemplos válidos para todos,
de que es posible ser político y honrado, ser empresario y ser transparente en las transacciones financieras, ser funcionario público y poner el interés del Estado por encima del personal. La misión estará integrada por fiscales, jueces y expertos internacionales que seleccionarán, asesorarán, evaluarán y certificarán a un grupo de fiscales y jueces hondureños, quienes estarán a cargo de investigar casos relevantes e investigar las redes de corrupción. La misión cuenta con un equipo de profesionales de primera línea, multinacional y multidisciplinario, cuyo vocero y representante del secretario general será el ex primer ministro y ex ministro de Justicia del Perú, Juan Jiménez, quien cuenta con una amplia experiencia en trabajos anticorrupción en el mundo en desarrollo. Quiero decirlo con una gran satisfacción, los casos de corrupción que surjan del sistema de denuncias que certificará la OEA, los cuales la misión seleccionará para su atención, permitirá contar con una gran herramienta para garantizar resultados concretos. La MAXI operará a partir de una modalidad de colaboración activa que permitirá ir afianzando la actividad de la justicia local sobre la base de un claro modelo de supervisión, monitoreo y certificación. Colaboración activa significa acompañar al Estado desde el diseño de estrategias eficaces basadas en estándares internacionales hasta su aplicación, supervisión y evaluación, e implica también el compromiso de la comunidad internacional en la certificación del logro y cumplimiento real de esos objetivos. La MAXI operará en las siguientes áreas: prevención y combate a la corrupción. Esta división estará conformada por fiscales, jueces y expertos internacionales, integrados en una unidad de acompañamiento, supervisión y colaboración activa. Se encargará de la selección y conformación de un grupo de jueces, fiscales y policías locales. También esta división trabajará para facilitar el cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción y del mecanismo de seguimiento para su implementación. Adicionalmente, se promoverá el diseño de una normativa de vanguardia en materia de combate a la corrupción en el sector privado. Reforma de la justicia penal. La división se encargará de revisar y analizar estudios e investigaciones realizados con anterioridad a las instituciones del sistema de justicia penal, con especial énfasis en las evaluaciones y resultados de las mismas. Se establecerá además un observatorio del sistema de justicia penal, único en su género, bajo la vigilancia y rectoría de la sociedad civil, construido por la misma sociedad en un entorno plural e integral, independiente, descentralizado y con capacidad para efectuar informes y evaluaciones que permitirán retroalimentar el trabajo de la MAXI. Reforma político-electoral. Se diseñará una normativa y su mecanismo de implementación para controlar el flujo de capitales ilegales a las campañas políticas, pues son la semilla de los actos de corrupción que posteriormente se realizan desde el poder. Seguridad pública. La División de Seguridad Pública se encargará de trabajar con diversas instituciones hondureñas, como el Ministerio Público y las Secretarías del Estado, para implementar las recomendaciones identificadas en el informe de evaluación del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. La MAXI es independiente política y financieramente. Agradecemos especialmente a aquellos donantes que han hecho posible esta autonomía e independencia financiera de la MAXI, lo cual es garantía también de su independencia técnica y jurídica. En mi diálogo al más alto nivel con el Gobierno de Honduras se me ha garantizado que la MAXI contará con pleno acceso a información, documentos, archivos, bases de datos y registros públicos para llevar a cabo las tareas de investigación y persecución de casos que involucren redes de corrupción. Esto es indispensable para poder ir adelante. Por otro lado, me comprometo a garantizar que la MAXI no será una formalidad más. Por el contrario, yo mismo me involucraré periódicamente para asegurar que cumpla con el mandato establecido. Y por ello he solicitado a todos los involucrados que nos abran una cuota de confianza, ya que se trata de un emprendimiento que puede transformar al país en la dirección correcta. Queremos trabajar con todos los hondureños para el bien del país. En esa ruta nos guiamos por la Convención Interamericana contra la Corrupción, una inspiración para generar una cultura efectiva de transparencia, rendición de cuentas y probidad republicana. Señor presidente,
amigos y amigas de la sociedad civil hondureña internacional, países amigos que apoyan estos objetivos, colegas de organismos internacionales y de la familia de Naciones Unidas, gracias a todos por la colaboración y apoyo. Juntos podremos demostrar que el sueño de una Honduras con justicia para todos, con igualdad ante la ley, con transparencia y probidad es posible. Y ahora con ustedes hará uso de la palabra el presidente de la República de Honduras, excelentísimo señor Juan Orlando Hernández. Presidente, por favor. Muy buenos días a todos y todas. Le doy gracias al Señor por permitirme compartir este momento tan especial en la historia del país, en la historia de Centroamérica, en la historia del continente. La firma de este convenio entre el Gobierno de Honduras y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos representa un punto culminante en un proceso de diálogo que ha generado fuertes expectativas en la sociedad hondureña, entre los que no han faltado sin duda disidencia de algunos y coincidencia con otros. Sin embargo, muchos concebimos este acuerdo como un punto de partida de un segundo momento en la historia de Honduras. Apenas un comienzo, es cierto, pleno de oportunidades, motor de esperanzas y expectativas para la reconstrucción de un mejor país, más justo, más honesto y más confiable. Pero apenas es un comienzo, porque ni la justicia, ni la honestidad, ni la confianza se decretan. No basta con proclamarlas, se construyen. Son el resultado del ejercicio sostenido de la voluntad política, la paciente articulación de consensos, la constante valorización de la transparencia, la participación de los ciudadanos y sobre todo, por encima de todo, de la operación continuada de instituciones buenas y fuertes, sólidas. La responsabilidad de construir la transparencia, en definitiva, es de todos. Señoras y señores, el día que asumí la presidencia de mi país, me comprometí, y lo repito, a combatir la corrupción en todas sus formas, de frente, sin cuartel, dando la cara en todo momento y se encuentre donde se encuentre. Y decía en aquel momento, dignidad y honestidad arriba, para exigirlas en igual medida a los servidores públicos de todos los niveles y reclamarla de todos los actores sociales, económicos y políticos de Honduras. Para conseguirlo, trabajamos sobre 3 ejes importantes: la actualización de leyes, el fortalecimiento y reforma de las instituciones y la obtención de resultados que hicieran posible la legitimación de los cambios y la colaboración activa de los ciudadanos en su implementación. Desde un comienzo, el gobierno identificó y atacó frontalmente las manifestaciones más destructivas de estos fenómenos. Por una parte, la pérdida de la libertad de los ciudadanos, las familias y las comunidades, producto de la violencia creciente con un costo de miles de vidas de nuestros compatriotas. La extorsión generalizada, el paso y tráfico de drogas por el territorio nacional y el desplazamiento del crimen organizado internacional hacia nuestra región. Todo ello ambientado por un Estado que no estaba preparado para enfrentarlo, y el crecimiento de redes de corrupción pública y privada sustentando en niveles crecientes de impunidad. Por otra parte,
la captura y verdadera ocupación forzada de áreas críticas del Estado y la administración por parte de individuos y estructuras delictivas dedicadas a explotar las organizaciones públicas en beneficio propio. Estas abarcaban la malversación de recursos públicos, como el sonado caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social, y los escandalosos desvíos de la compra y distribución de medicamentos, la evasión y desvío de recursos fiscales en la Dirección Ejecutiva de Ingresos y Aduanas, el ataque abierto a la seguridad jurídica en el Instituto de la Propiedad, el tráfico de permisos y autorizaciones en materia ambiental, de construcciones, de urbanizaciones, de transporte público, entre otros. Ninguno de estos dos fenómenos puede definirse como una sucesión de hechos delictivos aislados, ¿no? Ambos fueron el producto de procesos progresivos que tienen como característica común la generalización de la impunidad. Es cierto que muchas veces las reglas no han sido buenas, ni representaron las buenas prácticas desarrolladas en el mundo, pero la verdadera causa es que, buenas o malas, violar esas reglas muchas veces no traía consecuencias. Y la impunidad tampoco es un hecho aislado, ni surge de un día para otro. Más bien resulta del progresivo deterioro en la integración y el funcionamiento de la justicia y todos sus operadores, policía y su capacidad de prevenir, investigar y reprimir el delito, el Ministerio Público y su capacidad de investigar y judicializar los delincuentes, el Poder Judicial y su capacidad de operar con independencia, celeridad y oportunidad en la aplicación de las leyes, y los centros de reclusión y su capacidad efectiva de contener y reeducar a los transgresores de la ley. A mediados de la primera década de este siglo, Honduras comenzó a evidenciar una progresión perversa en el deterioro de las condiciones de seguridad y violencia y en el aumento de los delitos graves, especialmente los homicidios, la pérdida de vidas, la extorsión. Desde ese momento, cada año registró un aumento en el número absoluto y en la tasa de muertes de homicidios. Desde esa fecha se incrementó en forma explosiva el tránsito de drogas por nuestro territorio. Creció y se consolidó la instalación de carteles del narcotráfico transnacional en nuestra región. Se fortalecieron los mecanismos de reclutamiento y la operación de maras y pandillas asociadas a la narcoactividad. Crecieron la violencia, la inseguridad, el terror, la ocupación criminal de áreas enteras en nuestro territorio. Y se incrementaron los flujos migratorios de expulsión de ciudadanos, especialmente en las rutas del tránsito de la droga del sur hacia el norte. Cada año, es decir, todos los años, sin excepción, hasta el año 2012, empeoraron los indicadores y crecieron las cifras asociadas a la violencia. En el 2009, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes se ubicaba en 66.8 y llegó a 86.4 en el 2011. En números absolutos, Honduras tuvo 3.018 homicidios en el 2006, 5.265 en el 2009 y alcanzó la máxima cifra de 7.172 muertes por homicidio en el 2012. Más del doble en apenas 6 años. También crecieron las extorsiones, las bandas de extorsionadores y el desplazamiento forzado de personas y familias de sus hogares, barrios y colonias, territorialmente ocupadas por maras y pandillas. Sin embargo, no se registra en ese periodo un crecimiento significativo de capturas, investigaciones, judicializaciones, ni condenas, lo que pone de manifiesto la consolidación de condiciones de impunidad en niveles capaces de alentar el crecimiento continuo en el número de delitos contra la vida y la propiedad.
En el mismo periodo, crece y se afianza también una compleja red de delitos de corrupción en la órbita del Estado, en la administración y las organizaciones públicas, prácticamente en todos los ámbitos que admitieron, legal o ilegalmente, un crecimiento en la discrecionalidad de los funcionarios y que resultaron en prácticas de fraude, apropiación indebida y cohecho. Igual que en el caso anterior, no se registra en ese periodo un aumento en la investigación, en la judicialización, ni la sanción de delitos, y los delincuentes con lo cual se mantuvo las condiciones de impunidad en perjuicio del Estado hondureño y, desde luego, en perjuicio de sus ciudadanos. Pasadas las elecciones del año 2013 y antes de asumir la presidencia de la República, solicité al gobierno anterior la intervención del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Y en enero del 2014, al acceder a la primera magistratura del país, ratifiqué los compromisos asumidos en la campaña electoral de recuperar la paz y la tranquilidad del pueblo hondureño, poniendo en funcionamiento, en forma coordinada, todos los instrumentos legales aprobados por el Congreso Nacional en los años anteriores. Es decir, nos preparamos para eso. Instrumentos para combatir la delincuencia, la corrupción y la impunidad, utilizar adecuadamente mayores recursos financieros, limpiar, reformar y actualizar las instituciones y la administración y sobre todo, producir resultados que permitiesen cambiar la calidad de vida y de la seguridad del pueblo hondureño, revertir la desesperanza y la resignación que se venía asumiendo el país. Al final, con resultados se genera la confianza y eso era lo que buscábamos. Mirando hacia atrás, en estos 2 años Honduras ha comenzado a cambiar. Hemos atacado decididamente el crimen organizado internacional y el narcotráfico como principal factor de generador de violencia. Establecimos y operamos con éxitos escudos aéreos, marítimos, terrestres, lo que nos ha permitido recuperar el control de nuestras fronteras y aumentar en forma exponencial la incautación de droga, la desarticulización de bandas y carteles, la captura y judicialización de narcotraficantes y la extradición de estos cabecillas. En el territorio hondureño ya no están más los principales carteles de la droga que soportamos y sufrimos durante más de 20 años y que fueron responsables de miles de muertes y que socavaron la institucionalidad hondureña. Ya no están más en Honduras. Falta mucho, pero los principales carteles ya no están más en Honduras operando. De verdad, de veras, como decimos los hondureños, sí hemos comenzado a cambiar. Destruimos narcopistas, narcolaboratorios, desarticulamos bandas de pandillas. Solo para dar un dato, en 2 años hemos sido capaces de capturar casi 3.000 delincuentes entre narcotraficantes y extorsionadores. Lo que es más importante y expresivo aún de estos resultados es la recuperación paulatina de la confianza de los hondureños que hoy han comenzado a denunciar a los delincuentes. Y ahora los hondureños son los principales aliados del gobierno en esta lucha. Estamos recuperando los espacios públicos para la gente, con la instalación de parques medianos, grandes, megaparques, en áreas que antes eran inseguras, tomadas literalmente por la delincuencia. Porque hemos intervenido socialmente también. Hemos recuperado barrios, colonias, caseríos, regiones enteras donde antes los delincuentes y los criminales habían literalmente desplazado las familias, instalando ahí, además, espacios ahora de rehabilitación, de deporte, para la sana convivencia. También rescatamos la gobernabilidad del sistema educativo, porque antes no habían clases en los números de días que tenemos hoy, y estos muchachos tenían únicamente la opción de las maras o de las pandillas. Ahora tenemos 3 años consecutivos de tener más de 200 días de clase. Lo más significativo
es que quebramos definitivamente la tendencia perversa de estos fenómenos. Fíjense ustedes, de 86.4 homicidios por cada 100.000 habitantes en el 2011 a 56.6 cerrando el 2015. De 7.172 muertes por homicidio en el 2012 a 5.036 en el 2015. Solo en estos 2 primeros años de gobierno registramos casi 3.000 homicidios menos que en los 2 años anteriores, salvando casi 3.000 vidas. 3.000 vidas. También quebramos la tendencia en materia de extorsión. Contra 52 capturas del 2011, logramos 669 en el 2015 y un total de 1.275 capturas entre el 2014 y el 2015. Contra 18 judicializaciones en el 2011, logramos 380 en el 2015 y un total de 738 judicializaciones entre el 2014 y 2015. Ahora esperamos las sentencias. Ese es uno de los grandes desafíos. Por cierto, estamos aún lejos de la meta que nos hemos propuesto para este periodo de gobierno. Pero los invito a identificar un país que haya logrado avances de esta significación en apenas 2 años. Los invito a que lo busquen en todo el continente. Es un esfuerzo de nosotros los hondureños, con el acompañamiento de países que legítimamente han sentido la necesidad de apoyarnos. En materia de corrupción en el Estado hemos intervenido y reformado la administración y los controles en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, en la Secretaría de Salud, en la Secretaría que tiene que ver con todo el tema de la dirección de hospitales, la Dirección Ejecutiva de Ingresos, de Aduanas, Migración, Instituto de la Propiedad. Pusimos en funcionamiento un nuevo sistema de compra y distribución de medicamentos a partir de un convenio firmado con Transparencia Internacional, pionero en el mundo. Somos el único gobierno que lo ha hecho en el mundo. Y lo hicimos al día siguiente que tomé posesión. Aprobamos una nueva ley y nuevos procedimientos para la organización y funcionamiento del transporte público. Venimos desarmando sistemáticamente los aparatos de coima y mordida y la discrecionalidad en el trámite y el otorgamiento de autorizaciones y permisos en materia de construcciones, urbanizaciones, en materia ambiental, de nuevos proyectos energéticos, de minería y explotación de recursos naturales, entre otros. En cada caso, hemos venido identificando a los responsables y hemos iniciado el proceso de someterlos a la justicia. En estos 2 años, el Ministerio Público, que dirige el señor Fiscal General, ha llevado adelante más investigaciones y procesamientos por casos de corrupción que en todos los 20 años anteriores. Aún conscientes de que la velocidad con la que logramos avanzar en todos estos frentes es menor de lo que deseamos y necesitamos, nos negamos a permitir que esa constatación nos lleve a la inacción, a la frustración o al inmovilismo. Necesitamos profundizar los procesos de reforma y fortalecimiento institucional. Tenemos que empujar esta transformación en las organizaciones públicas, que son claves en este proceso, tanto las dedicadas a tareas de contralor en los diferentes ámbitos de la administración como en el conjunto de operadores de justicia, policía, Ministerio Público, Poder Judicial, centros penitenciarios, entre otros. Para todos ellos precisamos continuar mejorando el sistema normativo y los procedimientos. Necesitamos profundizar la certificación y capacitación del personal, socializando las buenas prácticas y dotando de tecnología y equipo que les permita combatir con éxito delitos cada vez más complejos y delincuentes cada vez más sofisticados. Necesitamos dotarlos de la verdadera independencia y blindarlos frente a los embates de circuitos delictivos empeñados en involucrarlos como parte de su lógica, transformándolos en engranajes de sus actividades criminales. Necesitamos proteger
a los operadores y sus familias de las amenazas y la extorsión criminales que han pretendido utilizarlos como herramientas para garantizar su impunidad. Necesitamos fortalecer la organización de la fiscalización y la justicia electoral para quebrar definitivamente la infiltración del crimen organizado en las campañas políticas en todos los niveles, mediante tácticas espurias de financiamiento de campañas, de apoyo a candidatos y de la utilización de prácticas de amedrentamiento. La derrota definitiva de la impunidad, como la concibimos, requiere, sí, identificar a los delincuentes y a los corruptos en todos los ámbitos públicos y privados, someterlos a la justicia y castigarlos. Pero no se trata simplemente de una ofensiva concebida como una sucesión de batallas. Para triunfar en esta guerra necesitamos instituciones bien organizadas, fuertes y efectivas en su accionar, que actúen en forma permanente y con reglas claras. Instituciones limpias y por encima de toda sospecha, dedicadas a cumplir la ley y preservar el Estado de Derecho, capaces de actuar en todos los ámbitos y frentes a los ciudadanos en condiciones de efectiva igualdad ante la ley, construyendo a partir del fortalecimiento de la cultura de la prevención. Por sobre todas las cosas, necesitamos ser realistas. El triunfo definitivo de esta guerra no se obtendrá únicamente a partir de victorias simbólicas. Por cierto, estas hacen falta, y la persecución de los casos emblemáticos sacude fuertemente la percepción pública. Pero si no están acompañadas de una verdadera construcción institucional, se corre el riesgo de ambientar la continuidad de procesos más generalizados de corrupción e impunidad. Quizá con formas más sutiles, menos visibles, pero más eficaces en el ocultamiento y eventualmente con una cobertura mayor de impunidad. Hoy sentimos la necesidad de encuadrar todos los esfuerzos que hemos venido desarrollando en un marco institucional con mayor fuerza y garantías de continuidad. Nuestro ánimo es ganar la batalla, pero por sobre todo garantizar que vamos a ganar la guerra contra la impunidad y la corrupción. En esa orientación que el gobierno de Honduras tomó la iniciativa de proponer en junio pasado la creación de un sistema integral hondureño propio nuestro para combatir la corrupción y la impunidad, también venimos a la OEA posteriormente a solicitar el apoyo. Y hoy lo hemos concretado. Y por eso, gracias, secretario general, y a todo su equipo. Y a todos los hondureños que han contribuido también y participado de este diálogo que trae como producto esta propuesta. Ese es, señoras y señores, el sentido del esfuerzo conjunto que hemos diseñado con el secretario general de la OEA y su equipo, y la operación de quienes van a participar en la MASI. Queremos la instalación de la MASI en Honduras para apoyar, orientar, supervisar y colaborar activamente en el fortalecimiento de las instituciones nacionales, que son las responsables finales de derrotar la corrupción y terminar con la impunidad en el país. Porque quiero ser claro en algo. De muy poco sirve actuar con el apoyo internacional y que las instituciones queden tan débiles como siempre. Ya lo hemos visto. Aprendamos de los errores. Es un acompañamiento de fortalecimiento. De eso se trata. Con la garantía absoluta de que la soberanía de Honduras, de que los hondureños podemos hacer las cosas y queremos hacer las cosas en nuestro propio interés. Ese es el fundamento de todo esto. Para instalar entre nosotros las normas más actualizadas, las mejores prácticas y garantizar la continuidad de los procesos de fortalecimiento, de independencia, probidad y eficacia de las instituciones nacionales, para eso estamos aquí. Acordamos integrar la misión con reconocidos profesionales internacionales y nacionales, jueces, policías, fiscales, especialistas forenses internacionales, que puedan apoyar nuestro sistema institucional, Ministerio Público, Poder Judicial, Consejo de la Judicatura, Procuraduría General,
Inspectoría de Tribunales, Comisión de Bancos y Seguros, Tribunal Superior de Cuentas, Dirección Ejecutiva de Ingresos. Como gobierno, garantizamos a la misión el más amplio acceso a la información, a las instituciones y a sus procesos. Aseguramos hacer de su conocimiento nuestros diagnósticos, estrategias y evaluaciones, nuestros resultados. Nos comprometemos a acompañar con todo nuestro respaldo el cumplimiento de las tareas según los términos del convenio que hoy firmamos y nuestra Constitución de la República. En particular, nos comprometemos a brindar todo nuestro esfuerzo, nuestro apoyo a la organización y operación de un observatorio de sistema de justicia penal, construido y constituido con la participación plural de la sociedad civil hondureña. Consideramos que este mecanismo debe volverse pieza clave para desarrollar la confianza de los ciudadanos en este trabajo y obtener su apoyo pleno en los esfuerzos por fortalecer y desarrollar las instituciones nacionales para instalar la transparencia y terminar efectivamente con la corrupción y la impunidad en el país. Amigos y amigas, todos sabemos que la corrupción y la impunidad son fenómenos que afectan en mayor o menor grado, sin excepción, a todas nuestras sociedades. Las naciones en las que estas son poco más que excepciones anecdóticas son aquellas instituciones fuertes, conductas y capacidades públicas sostenidas en el tiempo. Sobre todo son aquellas que han sido capaces de reconocer el problema, de aceptarlo y de reconocerlo y aceptarlo sin hipocresías y con voluntad política sostenida. Esas son las que han sido capaces de actuar con decisión y transparencia ante riesgos y hechos de inconducta, respetando el debido proceso y con la vista puesta en el futuro. Señoras y señores, a todos los presentes en este evento y muy especialmente a nuestros compatriotas hondureños, a los que integran las diversas organizaciones de sociedad civil, a los sectores económicos, políticos de mi país. Hay encrucijadas en la vida de las naciones que convocan a comprometer la voluntad colectiva con el avance de las causas más nobles, las causas que definen de manera decisiva el destino de los pueblos. Siento que este es uno de esos momentos y la presente una de esas causas para nuestra patria, que llegó finalmente la hora de construir la unidad desde la diversidad. Parafraseando a Churchill, el momento de pensar en las próximas generaciones más que en las próximas elecciones. Los tiempos de Dios son perfectos y hoy la historia nos pone frente al espejo. Con el apoyo de la comunidad internacional, convoco a los hondureños todos a construir un haz de voluntades que nos permita emprender con responsabilidad y con sentido de futuro la senda del bien común para construir juntos una república mejor, con mejores instituciones, más justa, más transparente, más confiable. Muchas gracias a todos y todas. Antes de terminar esta ceremonia, queremos, a nombre de la Misión Permanente de Honduras y la Embajada de Honduras ante el Gobierno de los Estados Unidos, invitarlo a una recepción para celebrar este hecho histórico de Honduras y la OEA en la firma de este acuerdo. Se da por terminada la ceremonia y le pediría a la primera dama y la señora del secretario general que pasen a la oficina del secretario general para reunirse con el presidente de la República de Honduras y el secretario general. Muchas gracias. Se da por terminada la ceremonia.